Bueno, hermanos, vamos a ir comenzando, si les parece. Sí, yo voy a dar algo fuerte. Vamos a comenzar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se te confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Mamá María, te encomendamos este encuentro, te pedimos que intercedas para alcanzarnos la gracia de introducirnos cada día más en el espíritu de la consagración. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta es una oración que propone San Luis María Griñón de Montfort, que luego como futuros consagrados vamos a tener que seguir haciendo, y que es un poco un resumen de lo que es la consagración, ¿no es cierto? Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Estos dos títulos de María, el de Madre y el de Reina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era Madre de nosotros porque era Madre de Cristo? Gracias por Cristo nos vino la vida, por lo tanto María, al engendrar al que es nuestra vida, se convierte automáticamente en nuestra Madre, porque por el pecado nosotros estábamos muertos. María, al dar a luz a Cristo, que es nuestra vida, nos da de vuelta a nosotros a luz, nos da de vuelta el nacimiento a la vida. Y Reina, porque al ser la madre del Rey, ella dispone todo para nuestro bien. Ella es la que se encarga de reinar en nuestros corazones para que justamente sea Cristo quien venga a reinar. Entonces en esta oración le estamos haciendo una entrega total de quién, ni más ni menos de que de nuestra persona, es decir, de todo lo que somos. Porque nos reconocemos débiles, dice, yo mismo no soy capaz de, dada mi debilidad e inconstancia, no soy capaz de conservar todo lo bueno, toda la gracia. ¿Por qué? También por la forma en que me combaten mis enemigos espirituales. ¿Se acuerdan quiénes eran? El mundo, el demonio y la carne, es decir, nuestra naturaleza herida por el pecado. Y acá viene algo muy fuerte que dice, veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Nosotros no estamos acostumbrados porque acá no hay cedros del Líbano, porque serían cedros de San Carlos si hubiera, pero los cedros del Líbano son árboles gigantes. Y también las aves, las águilas que son las aves nocturnas, son también pájaros, las águilas, son también aves grandes. Entonces cuando está hablando de esto, nos está hablando de aquellos que crecieron mucho en la vida espiritual, que dice, veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Es decir, aquellos que se estaban haciendo tan grandes, caen. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros que somos tan pequeñitos todavía en la vida espiritual? Si los grandes caen, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Nos confiamos a ella. Por eso le decimos, tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida divina. La vida divina que es justamente la gracia, la vida de Cristo en mí, que por el pecado la perdemos. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Y comenzamos con esta oración porque la lección de hoy justamente es verdadera devoción, entrega y gratitud. Las lecciones anteriores vimos las falsas devociones a María, después vimos las características y los efectos de la verdadera devoción, que es a la que nos estamos encaminando, y hoy vamos a ver en qué consiste esta verdadera devoción, la verdadera entrega y la verdadera gratitud. Y el Totus, este libro que nos propone el movimiento de lazos de amor mariano, nos dice que hay diversas actitudes de un cristiano para con María. En primer lugar,
consiste en honrar a María como Madre de Dios, es decir, El tratado dice esto. sí, el Totus Tus nos propone el tratado y el tratado dice lo siguiente. Que la primera consiste en honrar a María como Madre de Dios, es decir, como lo que María es, madre de Dios, por haber engendrado a Jesucristo, Dios hecho hombre, e implorar en el tiempo su protección, mientras nos esforzamos por ser cristianos, es decir, ya vimos que las falsas devociones consistían en implorar a María nomás para bienes temporales, pero sin la intención de ser cristiano. Bueno, la verdadera hay formas para con María, y una forma auténtica, es decir, real, es, bueno, dirigirse a María como Madre de Dios y implorarla a ella, siempre cuando tratando de cumplir nuestros deberes cristianos, es decir, evitar el pecado, y lo que dice San Luis María Griñón, obrando por amor en lugar de temor, es decir, no obrar por miedo al infierno, sino justamente obrar por amor a Dios. La segunda consiste en alimentar un profundo amor, una gran estima, una gran confianza en María, haciendo conocer al resto el puesto que ella ocupa en el lugar de la salvación, es decir, el rol que Dios quiso que María tuviera en la salvación del mundo, en la salvación de nuestras almas. Entonces acá está bueno publicar sus alabanzas, honrar sus imágenes, recitar el rosario, alistarse en las asociaciones marianas, siempre y cuando viviendo cristianamente, es decir, de manera santa y saludable. O sea, fíjense que en la primera devoción, como que Montfort dice esto, ¿no? Hay distintos niveles de devoción. En la primera son personas que viven, o sea, intentan buscar la santidad, son personas que ya no viven en pecado mortal, que conocen a María, que entienden cuál es el lugar de María, pero como que, bueno, cada tanto acuden a ella, no van muy seguido, no son personas muy marianas. Ya en la segunda está hablando de personas que tienen un profundo amor por María, que publican o sea, hablan de ella, que acuden a ella constantemente, que recitan el rosario. Ya en el segundo nivel nos está hablando de personas que son muy marianas, que frecuentemente recurren a María. Es decir, ya nos está hablando de una devoción extraordinaria, que es más de lo normal. Pero Montfort nos propone ir todavía más allá de esta devoción. Claro, porque esta segunda forma de devoción, estar verdaderamente enamorado de María, no logra liberarnos del egoísmo que nos impide unirnos a Jesús. Por eso necesitamos escalar un nivel más, que es el tercero, que, como dice y repite Montfort, es conocido y vivido por muy pocas personas. Es una consagración total. Consiste en ofrecerse con absoluta disponibilidad a María para realizar la entrega de sí mismo a Jesucristo. Por esta entrega o consagración nos comprometemos a hacerlo todo con María, por María, para María y en María. Es decir, una absoluta disponibilidad para que María disponga totalmente de mi vida. Y antes de profundizar un poco como en esta devoción que propone Montfort, que fíjense que todavía va más allá que una devoción extraordinaria. O sea, es más que ser una persona muy mariana, es ser una persona que se entrega totalmente a María. Y antes de profundizar, en el numeral 119 del tratado nos dice que hay 3 devociones. Y nos dice, como lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todo el mundo. Algunos se quedarán en lo que tiene de exterior, sin pasar más adelante, y estos serían el mayor número. Otros, que serán pocos, entrarán en el interior, pero no subirán más que al primer grado. ¿Quién llegará al segundo? ¿Quién alcanzará el tercero? En fin, ¿quién permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y por sí mismo conduzca a este estado al alma enteramente fiel, para progresar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta llegar a la transformación de sí mismo en Jesucristo y a la plenitud de su edad en la tierra y de su gloria en el cielo. Es decir, Montfort dice, algunos se van a quedar solamente en lo exterior de esta devoción y van a llegar solamente al primer nivel. Otros al segundo, pero van a ser pocos los que van a llegar al tercero. Entonces nos dice, ¿quién llegará al segundo? ¿Quién alcanzará el tercero? En fin, ¿quién permanecerá?
solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y por sí mismo conduzca a ese estado. Es decir, que antes de profundizar en la teoría, es importante entender esto, que la consagración es una gracia y que vivir el tercer grado de devoción que nos pone Montfort no es algo humanamente posible, porque de hecho es algo en lo que cada día de la vida uno va a seguir profundizando y avanzando, y el Espíritu nos va a ir llevando, si somos fieles, si somos perseverantes y si somos dóciles, nos va a ir llevando a esto. O sea, no es algo que sea de un día para el otro, y no es que el día que nos consagramos decimos, bueno, ya llegué al último nivel que nos dice Montfort, sino que es esto, o sea, es una obra que Dios va a ir haciendo en nosotros, y que Montfort nos dice, o sea, algunos se quedan solamente afuera, pero lo importante es lo que pasa en el corazón, lo importante es cuánto lo dejamos al Espíritu que actúe en nosotros para que realmente podamos vivir esta consagración como una entrega total. Entonces, por eso, ante todo, recurrir a la plegaria, a pedirle a María que nos regale esta gracia, porque, como lo decíamos en la oración, nuestros enemigos espirituales no es que cuando nos consagramos van a dejar de hacernos la guerra, al contrario, se va a redoblar esa apuesta porque justamente nos van a querer tener para sí. Por lo tanto, más que nunca recurrir a la plegaria. Sí, y antes de avanzar, les decimos que esta reunión está hecha con los números del 69 al 77 del tratado y del 119 al 125. Entonces vamos a ver básicamente esos puntos del tratado. Entonces, bueno, ya en el numeral 121 ya nos habla un poco en qué consiste esta entrega. Entonces nos dice, consiste esta devoción en entregarse enteramente a la Santísima Virgen para ser todos de Jesucristo por medio de ella. Entonces dice, consiste en entregar todo. Bueno, ¿qué vamos a entregar? Primero dice, nuestro cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Entonces, acá es muy importante que le entregamos todo nuestro cuerpo. Entonces ya es empezar a pensar que ya, si le entrego mis 5 sentidos, bueno, ¿qué escucho? Si yo estoy escuchando personas que están hablando mal de otras personas, yo me engancho. ¿Qué música estoy escuchando? Si yo le entrego mi vista, ¿qué películas estoy viendo? ¿Qué series estoy viendo? ¿Qué fotos que no tengo que ver estoy viendo? Si yo le entrego mi boca, ¿cómo hablo? Si mis palabras realmente transmiten la dulzura de María, si yo con mis palabras estoy hablando mal de otra persona, si yo le entrego también, bueno, mi tacto, ¿cómo lo estoy usando indebidamente, lo estoy usando impuramente? También es pensar, bueno, si yo le entrego mi cuerpo, yo cuando me miro al espejo, sobre todo a las mujeres, yo me tiro para abajo o realmente veo que soy una creación de Dios. O al revés, yo estoy siendo demasiado vanidosa conmigo misma cuando me miro al espejo. También es saber que si le entrego mi cuerpo, tengo que cuidarlo. Entonces no puedo estar comiendo súper mal, no puedo estar todo el día tirado, o sea, siempre en punto medio de la virtud. Tampoco voy a estar siendo un fanático del deporte, pero bueno, o sea, me estoy cuidando. Es saber esto, que ya mi cuerpo no es mi cuerpo. Que si yo me quiero hacer una cirugía estética, es decirle a María, vos estás de acuerdo porque ya no es mi cuerpo, yo ya se lo entregué a ella. ¿Cómo me visto? Tengo que pensar también si a María le agradaría, cómo miro a las demás personas. Entonces es esto, ¿no? Le entregamos nuestro cuerpo con todos sus sentidos y miembros, internos y externos. Después sigue diciendo Montfort, nuestra alma con todas sus potencias. Y sabemos que el alma tiene la inteligencia y la voluntad. Y nos dice Montfort que son el principio de toda operación humana, porque yo para cualquier cosa que hago necesito el entendimiento, que el entendimiento me dice yo quiero hacer eso, yo entiendo que hacer eso es lo mejor, y la voluntad que me lleva a hacer eso, a llevarlo a cabo. Entonces, si yo le entrego el alma con todas las potencias, es saber que cada obra que hago se la tengo que entregar a María, entonces yo en cada obra que hago la tengo que agradar. También es saber que cada cosa que yo estoy haciendo, o sea, cada obra por más chiquita que sea, por ejemplo, estoy lavando los platos,
si mi alma le pertenece a María, entonces esa obra, por más chiquita que sea, ya le pertenece a ella, porque yo ya se lo entregué. Después nos dice, y también bueno, es pensar yo qué estudio, o sea, qué pongo en mi intelecto, qué leo, qué son cosas que me construyen o que me destruyen. Nuestros bienes exteriores, de acá dice Montfort, que son de fortuna, como casa, familia, renta, y todas las cosas materiales presentes y futuras. Y acá dice, este es el cumplimiento de todo un esclavo, que todos los bienes que le pertenecen o que puede poseer más adelante ya son posesión de su dueño. Y acá dice, este desprendimiento será tanto más meritorio cuanto más costoso le fuere, y tanto más admirable cuanto mayor fuere su valor objetivo o cantidad. Entonces acá es saber que todo, o sea, bienes materiales, bueno, las riquezas, las deudas, todo le pertenece a María. Entonces si tengo una deuda, es decir, bueno, María, ayúdame, porque esto te pertenece. Hay un testimonio muy lindo de una familia de Colombia, consagrada a Jesús por María, que bueno, tenían una familia grande y estaban mal económicamente, estaban en un momento de deuda, y en un momento se abrazó el matrimonio y le dijeron, bueno María, hacete cargo porque ya te lo entregamos todo. Y en ese momento llega un camión lleno de alimentos y empiezan a bajar comida, y se les llenó la heladera de comida, nunca supieron quién era, eso les pasó 2 veces más, y ellos cuentan esto, o sea, cómo realmente es real que todo le pertenece a María, porque cuando le dijeron, esta deuda también te pertenece, o sea, te pertenece a nuestra familia, tenemos la heladera vacía, ayúdanos, María responde. Lo mismo que, y si no estoy en deuda, y si estoy muy bien económicamente, también eso le pertenece a María, entonces ¿qué hago yo con ese dinero? Y si quiero cambiar el auto, también, bueno María, ¿vos estás de acuerdo que yo cambie el auto? Yo quiero comprar esta casa, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos pensás que esto va a ser lo mejor? Yo quiero cambiarme de trabajo, que sea lo que vos quieras, y si no querés que sea, que se destruya, y si querés que sea, mostrámelo. También acá habla de que no solamente los bienes materiales, sino también habla de la familia. Y acá entran todos los aspectos. Entonces, si estoy casado, si estoy casada, bueno, encárgate de mi esposo o de mi esposa porque ya te pertenece. Encárgate de mis hijos porque ya te pertenecen. Encárgate de, si estoy soltera, no sé, encárgate de mi futuro esposo porque ya te pertenece. Esto es muy lindo porque también hay testimonios de muchas personas que desde que se consagraron empiezan a ver cómo en su familia empieza a haber conversión, porque también la Virgen se va encargando de eso y es también confiar en eso, o sea, si ya le pertenece a ella de alguna forma se va a encargar, es confiar que ya le pertenece a la Virgen también mi familia. Entonces bueno, esos son los bienes exteriores. Y fíjense esto que dice, que va a ser más meritorio el desprendimiento cuanto más costoso fuese. O sea, cuanto más costoso es, por ejemplo, no sé, si yo estoy en un trabajo que sé que lo que estoy haciendo es ilícito, es, bueno, no sé, capaz que es dinero que no está bien, pero ese negocio a mí me va, o sea, es muy rentable. Pero bueno, yo sé que tengo que renunciar porque realmente es algo que no agrada a la Virgen. Va a ser todavía más meritorio cuanto más me cueste. O por ejemplo, decir, yo de verdad, este esposo mío o este hijo mío, para mí es imposible dejártelo en tus manos porque es muy difícil, porque me es difícil confiar realmente que va a estar en buenas manos. Bueno, cuanto más difícil y más costoso es ese desprendimiento, más meritorio es. Que ahora vamos a hablar un poco de qué significa esto de meritorio. Y fíjense que acá dice también, nuestros bienes exteriores, y después dice, nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Ya vamos, ahora explicamos bien, fíjense que acá dice, habíamos dicho, cuerpo, alma, bienes exteriores, que esto es lo que hace, por ejemplo, una persona que es religiosa hace votos de pobreza, castidad
castidad, obediencia. Pobreza son los bienes exteriores. Obviamente nosotros nos vamos a hacer pobres, pero todos se lo entregamos a la Virgen. ¿Qué? Castidad, o sí nos podemos hacer pobres, no sé. Castidad, ahí le estoy entregando mi cuerpo. Obediencia, ahí estoy entregando mi alma. Pero fíjense, mejor dice algo que no pide ninguna orden religiosa. También entregamos a la Virgen nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Entonces, acá es bueno detenernos un poco en qué es esto de, sobre todo en el tema de las buenas obras. ¿Por qué? Porque cada buena obra que hacemos cada buena obra que hacemos estando en estado de gracia tiene 3 valores: el valor meritorio, el valor satisfactorio y el valor impetratorio. Si yo no estoy en gracia, no tienen estos valores. Si yo hago una buena obra en estado de gracia, tiene valor meritorio, satisfactorio e impetratorio. ¿Por qué decimos esto y por ahí repetimos tanto que las obras no tienen valor si uno no está en gracia? Porque estar en gracia significa estar unido a Cristo, es decir, ser parte de su cuerpo. Por lo tanto, la buena obra, en tanto de qué tiene valor, en tanto que está unida a Cristo. Si yo no estoy en gracia, es decir, estoy separado de Cristo, no tengo valor alguno que me pueda repercutir, o sea, porque debo tanto que no puedo tener ningún tipo de valor. Entonces, Tanqueray, un autor de teología espiritual, es decir, un autor que escribió para crecer en la vida espiritual, dice lo siguiente: cualquier obra buena, hecha libremente por el alma en estado de gracia, con una intención sobrenatural, tiene 3 valores: meritorio, satisfactorio e impetratorio, los cuales contribuyen a nuestro progreso espiritual. Es decir, las buenas obras contribuyen a que crezcamos espiritualmente, siempre y cuando se haga de manera libre. No es que si yo, empujé a alguien para que no se cayera, pero sin querer, y lo salvé de que se cayera, fue una obra buena. No, porque en realidad lo hice sin querer, no tuve la intención. Para que una obra tenga también estos valores, además de estar en gracia, se necesita tener justamente la recta intención, querer hacer lo que hago y tener un fin sobrenatural, es decir, que esté orientado a Dios. Entonces, ¿cuáles son estos valores? En primer lugar, el valor meritorio, con el cual acrecentamos nuestro caudal de gracia habitual y nuestro derecho a la gloria del cielo. Esto ya lo habíamos visto en una lección, que es el mérito, es decir, la recompensa que se me debe por una acción. Nosotros podemos reclamar a Dios una recompensa por lo que hicimos, no, porque nuestro acto para con Él fue una gran desobediencia, un gran acto de desamor. Unidos a Cristo, sí tenemos ese poder, porque Cristo nos hace partícipe de sus méritos. Entonces, cada obra buena que nosotros hacemos en gracia nos merece una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Un mayor grado de gloria en el cielo. No es lo mismo entrar al cielo raspando, sería apenas entrar al cielo por algunas obras buenas que hicimos o por las que nos arrepentimos sinceramente antes de morir, que una persona que vivió una vida completamente virtuosa. Por ejemplo, el Padre Pío, que padeció las estigmas ofreciendo su sufrimiento por la conversión de los pecadores. Santa Teresa de Ávila, porque acá podemos pensar, bueno, entonces hay personas que van a ser más felices y otras más infelices en el cielo. Santa Teresa de Ávila explica que vamos a ser como recipientes de distintos tamaños, pero todos igualmente de llenos. O sea, todos en el cielo vamos a estar plenos. Pero claro, si yo me arrepiento, viví toda mi vida en pecado mortal y en el último instante me arrepentí, que me puedo salvar, no voy a tener el mismo grado de gloria en el cielo que la Madre Teresa de Calcuta, que estuvo toda su vida al servicio de Dios. Entonces es saber esto, ¿no? Que en el cielo existen distintos grados de gloria, que cada obra buena que yo hago en estado de gracia es como un ladrillito para mi casita en el cielo, es como un grado de gloria más que me gano, que no lo tendríamos, o sea, Dios nos lo quiere dar para que sea también como un incentivo más para nosotros, porque en realidad no lo tendría por qué darnos, pero Él, aparte de regalarnos el cielo, como que nos incentiva, son como caramelos que nos va dando esto de ganar más grados de gloria en el cielo por cada obra buena que hagamos. En realidad esto lo que va haciendo es va ensanchando el corazón, sería. Entre más ancho tenemos el corazón, más podemos recibir. Entonces esto es el valor meritorio.
que este valor nos corresponde solamente a nosotros, porque nosotros hicimos el mérito para tal obra. Es decir, no es decir que yo hago una obra buena y ella va a tener más méritos. No, yo voy a tener los méritos porque, bueno. Claro, el valor meritorio es intransferible, o sea, yo no puedo pasar la grados de gloria en el cielo, son para mí, o sea, lo bueno que yo hago, el valor meritorio es para mí. Él no va a tener más mérito porque yo le digo, ya, yo te comparto mis méritos. No, claro, son no se pueden intransferibles. Claro, los que sí son transferibles y comunicables son los que vamos a ver ahora. El valor satisfactorio paga en todo o en parte la pena debida por el pecado. Es decir, las buenas obras nos pueden ahorrar tiempo de purificación en el purgatorio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el tema de las indulgencias? Que recitando tal o cual oración, visitando tal o cual iglesia en un debido momento, la iglesia, porque Cristo le ha dado el poder de atar y desatar, otorga indulgencia. Es decir, por esta acción se confiere la remisión de la pena total o parcial que tendríamos que pagar en el purgatorio, es decir, en equivalencia a los males que cometimos. Este ejemplo que dábamos, si yo clavo un clavo en una puerta, sí, con la confesión saco el clavo, pero queda el agujerito, es decir, queda la marca del pecado, que eso es lo que hay que purificar, que hay que purgar, es decir, purificar, hacerlo puro, hacerlo amor. Entonces, por ejemplo, si yo, estando en gracia, hago una obra buena, que es, no sé, me quiero ir a dormir la siesta, pero le preparo la comida, la merienda a él para que a la tarde tenga merienda, yo con esa obra, estando en gracia, puedo ahorrarme tiempo de purgatorio en el cielo, porque uno va purgando también con las obras buenas que va haciendo en estado de gracia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que uno tiene que o purga acá o purga en el purgatorio? Entonces, bueno, cada obra buena que hacemos tiene valor meritorio, que es este ladrillito para el cielo, valor satisfactorio, que es que yo voy purgando el tiempo del purgatorio, o sea, me voy ahorrando tiempo de purgatorio haciendo obras buenas acá. Y eso, sí se puede transferir, por ejemplo, asistir a la Santa Misa, rezar el rosario con otra persona o frente al sagrario y rezar por el Papa, concede la indulgencia total para un alma del purgatorio. Es decir, si yo vine a misa, comulgué, recé el rosario con ella, con mi familia o frente al sagrario y recé por el Papa, Dios concede esa gracia por esto, porque está asociada a una obra buena. Eso es una indulgencia plenaria, pero por ejemplo, si yo haciéndole la merienda a él sin irme a dormir la siesta, puedo decirle, bueno, Señor, esto te lo ofrezco por algún alma del purgatorio para que pase más rápido el purgatorio. O sea, lo puedo ofrecer por otra persona o por cualquier persona. Esto te lo ofrezco, no sé, por mi mamá, qué sé yo, que está viva, pero bueno, para que también... O para crecer en la virtud de la paciencia, en la virtud de la humildad. Entonces se puede ofrecer. Y por último tenemos el valor impetratorio. Nuestras buenas obras encierran una petición de gracias, es decir, petición de gracias significa pedir una gracia, dirigida a la infinita misericordia de Dios. Es decir, a través de ella podemos alcanzar gracias y ayudas que estemos necesitando del cielo. Es decir, con una buena obra yo, por ejemplo, ofrezco una peregrinación, impetrar, es decir, conseguir por pedido. Y en las Glorias de María, un libro que escribió otro santo, San Alfonso María de Ligorio, dice lo siguiente: dice San Bernardo que las plegarias en boca del pecador, si bien no son hermosas porque no van acompañadas de la caridad, sin embargo son útiles y provechosas para salir del pecado, como lo enseña Santo Tomás. Aunque la oración del pecador no es meritoria, es muy apta para impetrar la gracia del perdón, pues la gracia de impetrar no se funda en el mérito del que ruega, sino en la bondad divina y en los méritos y promesas de Jesucristo, que ha dicho: todo el que pide recibe. Lo mismo hay que decir de las plegarias que se dirigen a la Madre de Dios. Es decir, se puede impetrar, es decir, alcanzar una gracia sin estar en gracia. Es decir, yo me convertí a la fe, Dios me dio la gracia de conocer todos mis pecados, pero ahora sigo en pecado, sería, porque no me pude confesar. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a pedir la gracia de que esa conversión siga en aumento. Por ejemplo, yo me convertí, pero no creo en la confesión, pero sé que está bien la confesión, entonces pido la gracia de creer en la confesión. No sé si con esto me explico. Es pedir una gracia. Bueno, las buenas obras
tienen un valor impetratorio, es decir, las buenas obras realizadas en gracia pueden impetrar, es decir, yo hago una peregrinación en gracia pidiendo por tal o cual cosa y Dios, si es acorde a mi salvación o a la de la persona por la que pido, lo concede. Claro, y cada buena obra tiene sus tres valores, o sea, con cada buena obra hecha en estado de gracia se puede ganar grado de gloria en el cielo, se puede purgar, o sea, ahorrarnos la pena del purgatorio, y se puede pedir una gracia que no está asociada a la naturaleza de la acción. Por ejemplo, si yo no me voy a dormir la siesta por darle la merienda a él, yo le digo, bueno, Señor, esto te lo ofrezco para que me des discernimiento de qué hacer con el trabajo, o esto te lo ofrezco por tal persona que no tiene trabajo, o esto te lo ofrezco por, no sé, cualquier cosa podemos pedir. Entonces, fíjense, cada buena obra tiene estos tres valores. Y bueno, ¿qué pasa con la consagración cuando nos consagramos de esta forma que estamos proponiéndoles? A María le ofrecemos nuestros méritos, le entregamos todos los méritos que tenemos nosotros, se los entregamos a María. ¿Para que los comunique a otros? No, sino para que ella los custodie, es decir, para que María los guarde, es decir, un depósito de nuestros méritos. Es decir, como tenemos plata, la ponemos en el banco, bueno, cuando tenemos méritos, se los entregamos a María. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros caemos en pecado, cuando no estamos consagrados, perdemos automáticamente todos esos méritos. Es decir, todos los méritos que habíamos hecho por el pecado se borran. Cuando nos confesamos, se da como esa la resurrección de los méritos, pero nunca se recuperan totalmente todos los méritos. O sea, si yo caigo en pecado mortal, después no recupero todos los méritos que había tenido antes de caer en pecado mortal. En cambio, estando consagrado, le quedan todos esos méritos a María y María me los guarda y cuando yo me confieso vuelvo a tener todos igual. Y aparte, la Virgen nos da de sus méritos. Es como cuando ponemos la plata en el banco, que acá, bueno, por el tema del dólar y todo eso, pero nos va dando intereses. Lo mismo pasa con la Virgen, o sea, cuando nosotros ponemos nuestros méritos en el banco de María, nos va dando intereses, pero justamente porque ella nos va dando de sus méritos. Entonces, cuando lleguemos al cielo, no van a ser nuestros todos los méritos. O sea, el grado de gloria que vamos a tener en el cielo, mucho va a ser gracias a María, porque María nos compartió de sus méritos, porque justamente nos entregamos todo a ella y ella se entregó todo a nosotros. Entonces, nos comparte de sus méritos. Claro, al poner nuestros méritos con los de María, automáticamente se acrecientan, se embellecen las cosas que hacemos nosotros. Pero cuando nos consagramos a María, sí pasa a ser totalmente de ella, como una administradora, los valores impetratorio y los valores satisfactorio. Es decir, cuando nos consagramos a María, ya ella se encarga de administrar para quién va el valor satisfactorio y para quién va el valor impetratorio. Es decir, cuando nos consagramos a María, ¿podemos dejar de pedir? No. Nosotros podemos ofrecer una buena acción diciendo te lo pido por tal persona, ofrecerla para que reducir tiempo de purgatorio del alma de tal persona, pero la última palabra la va a tener María. En esto es importante también saber que María, que nos ama incluso más que nosotros mismos, no va a dejar de acudir por nuestras necesidades. No es que se va a desatender de nuestros familiares, se va a desatender de nosotros, pero la última palabra la va a tener ella, porque ella conoce mejor a quién aplicar eso. A lo mejor no se nos aplica el impetratorio a nosotros por la gracia que pedimos, pero sí a una persona que estaba a punto de morir y le concedió la gracia de la conversión. Entonces María se va a encargar de administrar justamente estos bienes interiores. Claro, Montfort da el ejemplo de una persona, por ejemplo, una persona rica dice que le entrega toda su riqueza al rey para agradar a Dios. Entonces dice, obviamente que cuando esa persona rica vaya y le pide una limosna para un amigo, va a ir muy confiado porque va a decir, si yo al rey le di todo, el rey va a escuchar mi súplica. Y el rey también va a estar con muchas ganas de ser generoso, de darle con gusto, porque esa persona le dio con gusto. Entonces dice Montfort, no es que no podemos pedir con confianza, de que si le dimos todo, María nos va a escuchar. Pero también sabiendo que tiene la última palabra. Entonces si yo le digo, bueno, pues obviamente yo puedo decir, te ofrezco esto que hago por el alma de mi abuelo por si todavía está purgando, o te ofrezco esto que hago para pedirte la gracia de que me des un trabajo, pero siempre sabiendo que ella sabe mejor a quién darle. Entonces, bueno,
decimos que le entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes exteriores y nuestros bienes interiores y espirituales, que son nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras, que ahora entendemos mejor lo que son las buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Y esto es muy importante porque también es saber que si yo en el pasado hice algo con poca caridad, ya le pertenece a María también. Y si yo lo que sea que haga de adelante, en el futuro, hasta los 95 años, hasta que me muera, todo le va a pertenecer a María. Entonces eso es muy lindo. Y Montfort sigue diciendo, es decir, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia. Y todo lo que en el porvenir podemos tener en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Y fíjense, esto es muy importante. Y esto sin reserva alguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor buena obra. Y esto por toda la eternidad. Y sin esperar de nuestra ofrenda y servicio ninguna recompensa, más que la honra de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aun cuando esta amable señora no fuese como lo es, siempre la más liberal y agradecida de las criaturas. Entonces fíjense, dice, todo lo que tenemos, todo lo que podemos tener, sin reservar ni un cabello, ni un céntimo, ni la menor buena obra, o sea, sin reservar nada para nosotros. Y esto, dice, para siempre y sin esperar que por esto, o sea, sin esperar nada a cambio, porque eso sería un devoto interesado, sino nada más que la honra de pertenecer a María. Entonces, bueno, eso un poquito. Y Montfort compara esta entrega con la esclavitud. Entonces, él nos dice, bueno, hay dos, o sea, naturalmente tenemos dos formas de pertenecer. Cuando hacemos un trabajo, podemos ser o un empleado o podemos ser un esclavo. Entonces, nos dice, de ahí sale el empleado sería el criado. Sí. Perdón, agrego algo, que por ahí nosotros asociamos la idea de esclavitud al tirano. Pero hay que entender esto que también dice el libro de las Glorias de María. María es reina, pero no olvidemos para nuestro común consuelo que es reina toda dulzura y clemencia e inclinada a hacernos bien a los necesitados. Por eso la Santa Iglesia quiere que la saludemos y la llamemos Reina de Misericordia. El mismo nombre de reina, conforme a San Alberto Magno, significa piedad y providencia hacia los pobres, a diferencia del nombre emperatriz, que expresa más bien severidad y rigor. La excelencia del rey y de la reina consiste en aliviar a los miserables, dice Séneca. Así como los tiranos, al mandar, tienen como objetivo su propio provecho, los reyes, en cambio, deben tener por finalidad el bien de sus vasallos. De ahí que en la consagración, bueno, un poco entender esto sería que, por ahí también por las películas, por la historia, siempre se asocia el esclavo al tirano, es decir, aquel que abusa del esclavo, que es totalmente diferente a la esclavitud que nos propone Montfort. Claro, porque en realidad esta es una esclavitud de amor, que ya lo vamos a ver en un ratito, pero también es saber que al que nos sometemos es el más amoroso de todos. Entonces no nos estamos sometiendo a un tirano que nos va a maltratar y lo que sea, sino justamente es el rey, es el amo más amoroso, que justamente nos busca darnos eso, darnos su amor. Pero él habla un poco de la forma de pertenecer. Porque él dice, por ejemplo, que uno puede ser cristiano como un criado, que uno se compromete a servir a Dios, pero solamente durante un tiempo y por determinada retribución. Es decir, bueno, yo por este tiempo voy a ir a misa esperando a cambio de Dios que Dios, no sé, me dé este trabajo. Pero en cambio, por la esclavitud, o sea, si queremos ser cristianos y hacernos esclavos de amor, uno se compromete con Dios enteramente para toda la vida y sin, como dijimos recién, sin pretender ningún salario ni recompensa más que la honra de pertenecer a Dios. Entonces nos habla de que hay tres clases de esclavitud. Está la esclavitud natural, la forzada y la voluntaria. La natural es la que tenemos todas las criaturas para con Dios, porque Él es nuestro creador, somos inferiores y obviamente, o sea, Él... Si Él quiere que dejemos de respirar, dejamos de respirar en este momento. O sea, estamos sometidos a Dios naturalmente.
Todas las cosas están sometidas a Dios porque Él es el que ordena todo. Que eso es también un consuelo, porque si existimos, es decir que Dios nos piensa. Si Dios dejaría de pensarnos, automáticamente desapareceríamos, pero Dios nos piensa y eso también es un consuelo para nuestra alma. Después está la esclavitud forzada, que son los que tienen los demonios, si un exorcista, Y los condenados. Y los condenados. Si un exorcista, un sacerdote, le dice en el nombre de Jesús, te ordeno que me digas cuál es tu nombre, el demonio tiene que responder. O sea, es esa esclavitud forzada porque no quieren, pero también están sometidos a Dios los demonios y los condenados. Es decir, un reconocimiento de esta esclavitud natural, pero que se rechaza, es decir, yo no quiero pertenecer a Dios, no quiero ser su esclavo. Y después dice, está la esclavitud voluntaria, que dice, esta es la esclavitud más perfecta y la que más gloria le da a Dios, porque efectivamente por esta esclavitud optas por Dios y su servicio por encima de todo lo demás, aunque no estuvieses obligado a ello por naturaleza. Es decir, que uno elige a Dios por sobre todas las cosas, aunque nadie a mí me esté obligando a hacerlo. Yo lo elijo porque lo quiero y lo elijo por sobre todas las cosas y me entrego a Él libremente. Entonces dice que esta es la más perfecta. Así que bueno, vamos a ver un poco entonces cuál es la diferencia entre el criado y el esclavo. En primer lugar, el criado no se entrega totalmente al patrón, es decir, no le entrega todo lo que posee o todo lo que puede adquirir. Es decir, por ejemplo, a mí cuando me contrataron para el trabajo, me hicieron una entrevista, pactamos un tiempo de trabajo, pactamos una duración, es decir, como mínimo hasta los 65 años, y pactamos un sueldo que se me iba a pagar. O sea, lo que yo podía conseguir por fuera, es decir, por trabajo extra, no le iba a hacer para la empresa, ni tampoco todo lo que yo era, sería mis hijos, mi mujer, nada le iba a pertenecer a la empresa, solamente el trabajo que yo le iba a dar. En cambio, el esclavo es para su amo, es decir, el esclavo está entregado totalmente. Todo lo que el esclavo obtiene o que puede obtener le va a pertenecer al amo. El esclavo es para el amo. Por eso el criado exige una retribución a cambio del trabajo. Yo trabajé, merezco que me pagues según lo acordado. En cambio el esclavo, por el contrario, no puede exigir nada. El esclavo vive para el amo, por lo tanto todo lo que hace no puede exigir nada. El criado también puede abandonar a su patrón en cualquier momento, o cuando expire su contrato, es decir, si yo quiero me puedo ir de mi trabajo, no tengo que rendirle cuenta a nadie, sería, mientras que el esclavo no tiene derecho a abandonar a su amo cuando quiera. El patrón no tiene sobre el criado derecho ninguno de vida o de muerte, es decir, no pueden decidir por sobre mí, mientras que el amo, en cambio, conforme a la ley, tiene sobre su esclavo derecho a la vida y a la muerte. Esto obviamente no está más, pero era así, el amo tenía incluso derecho sobre el esclavo, sobre su vida y su muerte. Incluso creo que eran en los egipcios que encontraron esclavos enterrados con los faraones, es decir, los enterraban juntos. Entonces era totalmente del amo. Y por último, el criado está al servicio del patrón solo temporalmente, mientras que el esclavo lo va a estar para siempre. Y esto ya nos da cuenta un poco de la vida eterna, es decir, si nos hacemos esclavos de Cristo, a través de María vamos a ser esclavos eternamente. Entonces, fíjense que entre los hombres no hay nada que nos haga pertenecer más a otro que la esclavitud. O sea, uno por la esclavitud es la forma más perfecta de pertenecerle a alguien, porque uno le pertenece en tiempo completo, sin esperar nada a cambio. La otra persona tiene sobre mí derecho de vida o de muerte, no exige retribución. Entonces, si esto se da entre los hombres, de la misma manera, no hay forma más perfecta que pertenecer a Jesús y a María, que justamente con esta esclavitud voluntaria. ¿Por qué? Porque así le servimos a Dios en tiempo completo. Toda nuestra vida le pertenece, todo lo que somos, como dice mejor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo se lo entregamos. Desde ahora hasta el día de mi muerte, o sea, no hay vuelta atrás. Y de hecho también hay testimonio, por ejemplo, de una persona que se había consagrado a María y que después, se alejó, entró a una secta diabólica, y en el momento en el que lo iban a consagrar al diablo, el sacerdote Satánico, sí. El sacerdote satánico no podía, y le dijo que se vaya
porque él ya le pertenecía a una señora. Entonces es real esto de la consagración, y es real que cuando le decimos a la Virgen que le queremos pertenecer a ella para siempre, se lo toma en serio. Entonces toda nuestra vida le pertenece de ahora hasta el último día. Nada es nuestro, porque aunque yo tenga mi auto, mi casa, mi esposo, lo que sea, todo en realidad le pertenece a María, porque yo ya todo se lo entregué a ella, y a ella le di el derecho de que haga lo que quiera, y que si este trabajo no se me tiene que dar, que no se me dé, que si esta relación no se me tiene que dar, que no se me dé. Y bueno, eso. Entonces, no hay forma más perfecta de pertenecerle a Dios que siendo esclavo, y a Dios por medio de María. Y justamente si vemos qué hizo Jesús, Jesús se hizo esclavo por amor. Si vemos a la Santísima Virgen, ella se hizo esclava, ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Si vemos lo que dice San Pablo, él dice, sean esclavos unos de otros por amor. Entonces vemos que la Biblia nos dice esto. Y también acá podemos decir, bueno, pero ¿por qué si Jesús dice, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos? Jesús no quiere que seamos sus esclavos, Jesús quiere que seamos sus amigos. Y justamente Jesús les estaba diciendo, ya no los quiero lejos, ya no los quiero como siervos, como empleados, sino que los quiero amigos, los quiero cerca mío. Y la esclavitud que propone Montfort no tiene nada que ver con esto con esta cita, justamente, no va en contra, sino que justamente la confirma. Porque Jesús dice, yo quiero que ustedes estén cerca mío, yo quiero una relación filial con ustedes, yo quiero una relación de amor con ustedes. Y justamente nosotros nos queremos hacer esclavos de amor, o sea, pertenecerle a Él, pero no a un Dios que es un tirano y que tenemos esta relación lejana, sino entregarle todo para estar más cerca de Él, justamente. Y también vemos que, antes del bautismo, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Nosotros pertenecíamos al demonio. Entonces, uno o pertenece al demonio o pertenece a Cristo. Entonces, antes del bautismo éramos esclavos del demonio. Después del bautismo nos hicimos esclavos de Cristo, justamente. Después está en nosotros el querer vivir conforme al ser cristiano o no. Pero, justamente, si nosotros tenemos que elegir entre dos, porque hay que elegir, no se puede servir a dos señores, entonces, justamente, esto de ser esclavos es radical, ¿no? Y la vida cristiana es radical, porque o le pertenecemos al demonio o le pertenecemos a Dios, es así, no hay un punto medio. Y justamente si lo hacemos por medio de María, cuánto más perfectamente vamos a poder vivir esta radicalidad que implica justamente el ser cristiano, porque tenemos que servir solamente a una persona, a un solo Señor. Y sabemos que si lo hacemos por medio de María y si lo hacemos en términos de esclavos, justamente vamos a poder perseverar todavía más, porque le entregamos todo a ella, de ahora hasta el último día de nuestra vida, le entregamos todo lo que somos, y sabemos que toda nuestra vida está en sus manos. Así como es importante entender esto, que también Jesús nos dice, en un diálogo que tiene con los judíos, que ellos le plantean que siempre fueron libres, y Él les dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, es decir, esta ley del pecado que está en nuestra carne y de la que nos viene a liberar justamente Jesucristo. San Pablo, ahora no me acuerdo de la cita, pero dice, ¿quién podrá librarme? Es decir, está hablando de una esclavitud, del pecado que lo lleva a pecar, Jesucristo. Entonces, la esclavitud del bautismo, por el bautismo nos hicimos esclavos de Cristo, nos liberó de esa esclavitud del demonio. ¿Y qué es la consagración total a Jesús por María? Es una renovación consciente de las promesas del bautismo, es decir, volver a renovar esa esclavitud, es decir, lo que somos verdaderamente. Entonces, para ir finalizando, el tratado dice lo siguiente: podemos, pues, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. Recordemos siempre, cuando intenten atacarnos la consagración a María, la cita de María: he aquí la esclava del Señor, es decir, haciéndonos esclavos de la esclava, vamos a aprender a ser esclavos verdaderamente de Jesucristo. La Virgen Santísima es el medio del cual debemos servirnos para ir a Él, ya que María no es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ella,
podemos separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Porque todas las criaturas tenemos este peligro de que nos aparten la mirada de Dios. Es decir, que nos hagan poner la mirada solamente en lo temporal, en las cosas de la tierra. María nunca va a hacer eso. María siempre nos va a elevar la mirada a Cristo por la santidad justamente de María. La inclinación más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo. Si no se hubiese entregado María a todo lo que se entregó, si no María hubiese reclamado algo ante la cruz de Cristo, sin embargo en silencio ofrecía a Jesús para que nosotros tuviéramos vida. Y la más viva inclinación del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey al hacerse esclavos de la reina, para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Por eso los santos padres, y entre ellos San Buenaventura, dicen que la Santísima Virgen es el camino para llegar al Señor. ¿Qué mayor honra para Cristo que honrar el camino que Él mismo eligió para venir a nosotros? ¿Qué mayor honra que elegir justamente a su madre, a la que Él quiso que fuese su madre? Y a quien Él también estuvo en cierta forma obedeció, o sea, Él se encarnó en la panza de María. Entonces Él le perteneció totalmente a ella, Él fue totalmente dependiente de ella en los 9 meses que estuvo en su panza, en el momento de que era un bebé, de que era un niño. Él le obedeció en todo a María, Él vivió sujeto a ella 30 de sus 33 años de la vida. Entonces también es imitarlo a Jesús, seguir ese camino. Aparte es una locura cuando nos ponemos a pensar en la misión de María, con esto que hablábamos al principio. La vida que perdimos por el pecado, Dios quiso que la recuperásemos por María. Con el sí de María viene al mundo nuestra vida. Por lo tanto, la maternidad de María, al darnos a luz, dando a luz a Cristo, y la maternidad de María a los pies de la cruz, porque en la cruz Cristo destruye esa esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros. Lo decía Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese preciso momento en que Cristo está engendrándonos a la vida nueva, a la verdadera vida, que dice, mirando a María: he aquí a tu Hijo, es decir, el que vos estás dando a luz junto conmigo. O sea, somos los hijos de María. Que también dice Montfort que María al lado de Dios no es más que un átomo, pero justamente Dios eligió, sin necesitarla, eligió valerse de María y eligió también regalarnos a María. Claro, no es tanto lo que María es, sino lo que Dios quiere que María sea. Así que bueno, vamos a leer esta última cita del tratado, que son algunas preguntitas para que nos quede pensando para la oración. Más aún, si como lo he dicho, la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra, ¿por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? ¿Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también por amor, que escojan libremente a María como su soberana? Pues, ¿qué han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios, y no los ha de tener de María? Un rey se siente honrado de que la reina, su compañera, tengan esclavos sobre los cuales pueda ejercer derechos de vida y muerte. En efecto, el honor y poder del uno son el honor y el poder de la otra. Y el Señor, como el mejor de los hijos, ¿no se sentirá feliz de que María, su Madre Santísima, con quien ha compartido todo su poder, tenga también sus esclavos? Así que bueno, estas son unas preguntitas para que en la semana vayamos orando y sigamos pidiéndole a María esta gracia de seguir creciendo en el espíritu de la consagración, ahora que nos estamos acercando cada vez más al día de la consagración. ¿Qué decir la tarea? Bueno, y la tarea va a ser hacer durante toda la semana el examen mariano antes de acostarme a dormir. Que el examen mariano está al final del totus, pero bueno, igualmente le vamos a mandar para que lo tengan a mano. Así que bueno, terminamos con esta oración, ¿te parece? ¿No? Vamos a terminar con una oración al Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso. Concédeme todas las gracias. Planta y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo, concédenos amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, apoyarnos en su paro maternal y recurrir a ella confiadamente en toda circunstancia. Forma con ella en mí a Jesucristo hasta la plena madurez espiritual. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer. Yo creía que vos actuás por amor. ¿No? Claro. Claro, que en realidad si vos decís yo hago esto para ganar más mérito, Por eso. en realidad también ahí hay una cuestión de egoísmo. Uno tiene que hacer las cosas desinteresadamente. Y Dios, porque es bueno, a eso nos regala méritos gratuitamente. O sea, pero justamente si a mí me mueve el mérito, en realidad no es una obra perfecta, porque a mí me tiene que mover el amor, no el mérito que yo voy a ganar. Y seguramente que si yo lo hago movido por el mérito que voy a ganar, tampoco voy a ganar mucho mérito, porque en el fondo mi actitud no está siendo una actitud cristiana sincera, sino que yo estoy buscando mi propio interés. No sé si se entiende. Claro. O sea, Dios lo regala gratuitamente, no es que yo tengo que hacerlo así para ganar eso. Claro, si ella se queda preparándome la merienda en vez de dormir la siesta, para que yo la lave o para que yo diga qué genia que es mi esposa, en realidad, como decía Tancred, no hay una intención sobrenatural. Claro. La intención no es el amor. Justamente el fruto, el mérito que se gana, se desprende independientemente. O sea, se cae de maduro. No es que, por ejemplo, si yo le hago un regalo a ella, sería el gozo de ella va a ser por ella misma, sería no porque yo se lo quiero generar en realidad. Claro, que en realidad también ahí Es que claro, es una cuestión. es que por eso también hay, el discernimiento tan sutil de decir con esto, ¿estoy buscando el bien del otro o me estoy buscando a mí? Y ahí es donde empieza a calar cada vez más profundo la consagración. Yo todo lo que hago, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago por Dios? ¿Lo hago por el prójimo? ¿O lo hago por mí? Sería. Yo al rezar el rosario, es lo que dice Cristo. Cuiden de que lo que hagan ustedes no sea para que lo vean, sino por verdadero amor. O sea, porque también incluso nosotros podemos venir a dar la consagración buscándonos a nosotros mismos. Y eso no va a tener frutos espirituales después, que lo dice Cristo también, por su fruto lo conocerán. Si yo vengo a dar la consagración para que me reconozcan nomás, eso no va a ser fecundo. O tarde o temprano se va como a dar cuenta de eso, aunque ustedes no se den cuenta, en mi corazón solamente está si yo vengo acá por verdadero amor, por verdaderamente impulso o por una búsqueda personal sería. Hay un ejemplo de Santa Teresita en Historia de un alma que ella cuenta cómo en un momento estaba con otra compañera monjita y la superiora les pidió ayuda. Entonces ella, Santa Teresita, empezó a desatarse más lento el delantal para que la otra compañera pueda ir y la otra compañera pueda ayudar y pueda, o sea, la otra compañera hacer una obra de bien. Y la superiora la retó porque la trató como de holgazán y perezosa. Y ella decía, o sea, en realidad, ¿quién realmente conoce lo que hay en el fondo del corazón? Porque ella en realidad se estaba demorando, no porque no tenía ganas de ir, sino porque tenía muchas ganas de ir, pero prefería que la otra compañera haga esa obra de bien y sea más meritorio para la otra compañera. Entonces, en realidad, la intención verdadera de cada acción la conoce Dios, porque uno puede hacer una acción muy buena, pero movido por el egoísmo. Entonces, y ahí está la cuestión, porque si yo hago eso no va a ser meritorio en realidad. Entonces, bueno, un poco de eso. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno. Nos vemos el próximo lunes.